Bueno, seguimos con las artes plásticas, porque ahora vamos a hablar de una muestra que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes, una muestra de Clorindo Testa. María José Herrera con nosotras, su curadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poquito. Esta es mi casa, se llama la muestra. La muestra se llama Esta es mi casa y está inspirada en una obra de Clorindo que dice justamente eso, esta es mi casa. Está al principio de la muestra. Al principio es como una especie de techo y palitos, o sea, el sistema trilítico, lo mínimo necesario para que exista la arquitectura. Ustedes hablan del apuntalamiento en ese momento, que el año 68, que fue el año de tanta cuestionamiento, ¿no?, dentro del ambiente del arte. Exacto, sí. Y bueno, y Clorindo hizo esta obra en el 68. Previamente había hecho geometría y luego participó del informalismo. Y en el 68, que con la exposición Nuevos Materiales, que era una exposición organizada por la Unión Industrial Argentina, cada artista podía pedir a una empresa el material que esa empresa producía para hacer su obra. Y Clorindo, que era arquitecto, pidió un apuntalamiento, pidió los tubos para apuntalar el museo. Mira vos. En un acto, bueno, simbólico por un lado, como diciendo... Por ese momento, que por se el cuestionaba momento, tanto claro, a las instituciones, ¿no? El cuestionamiento de las instituciones y el cuestionamiento de los lenguajes también. Pensá que se hibridizaban todos los lenguajes, de ahí que había que apuntalar entonces a la Casa del Arte, que era el museo. Por eso también tomamos como tema, como título de la exposición, Esta es mi casa, que es una obra posterior. Pero la casa para un arquitecto es algo fundamental. Fundamental. Ahora, es mucho más conocido, pienso, Testa como arquitecto que como artista plástico. Sí, bueno, justamente la exposición lo que trata es de la unión de esas dos profesiones de Clorindo, que fueron completamente paralelas y igual de importantes, te diría, y el 68 marca el ingreso de ese dispositivo arquitectónico que es el andamio en la exposición de arte. Claro. Desde ahí entonces seguimos Él introduce el rastro. la arquitectura, ¿no es cierto? Exacto, en las artes plásticas. Él introduce con el andamio primero y luego con las visiones en planta, en corte, que se ven en la exposición, esas obras. Y hay, por ejemplo, una canoa, que es una obra del 90 y algo, es Los mitos del oro, referido a América y a la conquista, que cada parte está unida por una morsa. Las morsas son elementos puramente arquitectónicos. De eso se trata la muestra, de ver cómo esos dos lenguajes se cruzan y realmente se cruzan de una manera muy creativa. Clorindo fue un gran artista como pintor, además de un gran arquitecto, sin dudas. Hay otra, recién hablabas de la canoa. Hay otra que remite a unos fósiles que se encontraron. Clorindo Testa, que hace la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Es el arquitecto de la Biblioteca Nacional. Cuando están haciendo las excavaciones aparecieron unos fósiles ahí. Apareció un gliptodonte. Un gliptodonte. Que él cortan en la excavación y se encuentra con este animal. Le causa una sorpresa enorme y a su vez él dice, es muy simpático lo que dice, está en YouTube, que él debe haber pensado, debe haber presentido que había un gliptodonte, porque la biblioteca en sí es como un gran animal de cuatro patas. Claro, él lo presintió. Dice que lo presintió. Pero después, el tema de la peste, que aparece mucho, ¿no es cierto? Sí, bueno, Clorindo justamente, uno de esos cruces con la pintura y la arquitectura es que él era un urbanista. Y todo urbanista se preocupa por las poluciones, por las pestes, por todo aquello que haga que el nivel de vida de una ciudad pierda calidad. Entonces él habló muchísimo de la peste como aquello que enferma a la ciudad, que enferma a las naciones, que viene por las guerras también, como de hecho ocurre en Europa con la peste negra y demás. Y por el momento en que lo hace, que además es el 78, claramente estaba aludiendo a la realidad del país también. ¿Vos crees, sí? Yo creo que sí, pero metafóricamente, como él hacía ese tipo de cosas. Es una lectura que se puede hacer, es válida, Es una lectura válida. O sea, Buenos Aires, además hay allí una estadística que se manejaba en ese momento de que había 7 ratas por habitante, con lo cual hay un dato fáctico que ¿Y él ahora toma. no habrá? ¿Cómo es eso? No sabemos. Espero que no. No sabemos. En ese momento se hizo una estadística. Exactamente. Había 7 ratas por persona. Entonces, bueno, esto motiva eso, pero a su vez es el año 78, un año muy particular de la dictadura, de manera que creo que es un comentario de manera metafórica. Que viene al caso, ¿no es cierto? Sí, claro.
Yo digo, hay fotos también, hay fotos de la época de Clorindo Testa, que se con Jorge Bluchberg, con un montón de personajes, Ruth Bensacar, Sí, ni hablar, ¿no? Todas esas fotos y la documentación tienen el sentido justamente de, sin palabras, con imágenes, poder vincular a Clorindo con el ambiente al cual perteneció en los 60, 70 y hasta la actualidad. Y realmente Clorindo, bueno, con el CAIC tuvo una relación muy particular, con el CAIC fue Gluchberg, parte del grupo CAIC, fundado por Gluchberg, y muchas de sus exposiciones y de sus cosas más monumentales las pudo hacer en este colectivo de artistas que fue el grupo CAIC. Claro, sin duda. Eso también asombra, ¿no? Ver obras tan grandes, esa serie de la ciudad que son 2 metros, 3 metros. Claro. Bueno, eso es porque el trabajo de equipo permitía un tipo de reflexión, ¿no? Yo creo. ¿Cuántos años hace que murió Clorindo? Eran 13, o sea, 5 años. Hace 5 años de la muerte. Hace 5 años. Nos vamos a ir al corte, ahora vamos a pasar un fragmento, estuvo varias veces acá en el programa, vamos a recordarlo a Clorindo Testa. Creo que habla ahí de sus grandes obras, ¿no? La Biblioteca Nacional, el Centro Recoleta. El Banco Hipotecario actual. Claro, el Banco de Londres. El ¿no? Banco de Londres, que es el actual Banco hipotecario. Hipotecario. Gracias por haber venido, como siempre. Vos. Muchas gracias. Nos vamos viendo a Clorindo Testa. Después volvemos, no se vayan. ¿Cómo se trabaja? Pregunta que todavía sirve para el día de hoy. Con edificios de tan alto valor patrimonial como era lo que es hoy el Centro Recoleta, es un edificio de los más antiguos de Buenos Aires, ¿no? Claro, pero yo creo que el principio básico es que vos estás en el año en que estás. O sea, cuando nos llamaron ahí hace 30 años, suponete eran los 80. Entonces, vos no podés intervenir en un edificio de 100 años atrás, por decir, como si fueras un arquitecto de 100 años atrás. Vos sos un contemporáneo de ahora. Entonces las intervenciones que vos haces son de ahora, ¿entendés? Y se juntan, y es la manera, yo creo, de que los edificios viejos vayan coincidiendo con los edificios nuevos. Claro. Entonces las escaleras que hicimos en el pasaje eran de hierro, ¿entendés? En la azotea lo que eran cocinas, depósitos, los cortamos y se hicieron unas falsas ruinas, que era la azotea, ¿no? Seguro, y todo fue así, pero además es muy atractiva esa mezcla de estilos. A mí por lo menos me resulta muy atractiva. Y a vos te resulta atractivo, ¿entendés? ¿Cómo podés hacer una cosa actual en un edificio que tiene tantos años? Por ahí es más interesante eso que hacer algo nuevo, ¿no es cierto? Es otro tipo de desafío. Bueno, hacer uno nuevo también es lindo. Bueno, la Biblioteca Nacional, también, por ejemplo. Eso parte de cero. Parte de cero, sí. No había nada en ese terreno. Anteriormente había estado la casa presidencial, bueno, ¿no? estaba, Muchos años antes. Ahí se había muerto Evita cuando se ahí murió. Ahí murió Evita, sí. Exactamente. ¿La demolieron en el 55 o a partir del 55? Yo creo que en el 56, sí. ¿En el 56? O sea, cuando empezamos con la biblioteca es del 61-62. Ajá, fue el proyecto. El concurso.